Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Dulce Villarreal, Developer Advocate de Norteamérica para RSK, que forma parte de la organización llamada IOV Labs. Nuestra misión es llevar inclusión financiera a través de las tecnologías descentralizadas como Bitcoin y los Open y Public Ledgers como SRSK. El día de hoy tenemos un extraordinario compañero de trabajo, el ingeniero de software Ángel López. Ángel López ha trabajado en la organización por varios años, más de 4 años. Es un ingeniero senior que está trabajando en varios proyectos, está trabajando en la parte de research, conoce bien la parte de core, y el día de hoy además nos va a enseñar, es un prolífico escritor. También lo pueden seguir en su propia página web, en su repositorio. Es un gusto y un placer tener con nosotros a Ángel López, que el día de hoy va a ser una plática llamada Inside Solidity. Muchas gracias a todos de nuevo por su tiempo, por estar aquí, y me despido y dejo el turno a Ángel López. Gracias, Villarreal. Bueno, buenas tardes. Acá yo estoy en Buenos Aires. Gracias a todos por venir. Vamos a dar esta charla sobre algunos temas de Solidity, cómo es a veces cómo funciona Solidity por dentro. Va a ser una charla técnica, no va a ser así un workshop, van a tener varias cosas para probar, pero después a su tiempo y gusto, con varios recursos para ver. La idea, a ver si puedo, ahí está. Bien, ahí me pusieron como ingeniero de software. Yo me considero más un programador, un software developer. Y bueno, estoy trabajando, como dijo Villarreal, en RSK desde febrero del 2016. Sigo trabajando, empecé trabajando en el único proyecto que había entonces, que era directamente el nodo en Java. Hoy sigo trabajando en el nodo Java con el equipo de Core. Trabajé en varios proyectos internos y que luego salieron a la luz de smart contracts, como por ejemplo el token de Riff. Estuve trabajando en ese proyecto. Estuve trabajando en lo que se llama el token, el bridge, el puente de tokens entre Ethereum y RSK. Bueno, pasé por varios lados y bueno, también ahora estoy a veces trabajando con temas de DeFi, de finanzas descentralizadas. Cuando yo empecé a programaba con esto. En realidad, primero, antes que las tarjetas perforadas, yo programaba en papel. Uno codificaba en una planilla lo que quería programar y después eso se entregaba a los que perforaban las tarjetas y después eso llegaba al mainframe de IBM. Era tan joven, necesitaba el dinero. Bueno, trabajé desde Assembler de IBM 360, Fortran 4, Watford, RPG2, COBOL, bueno, distintas máquinas, mainframe, micros, minis, distribuidos, bueno, etc. Eran los viejos buenos tiempos. Por eso, quizás hoy en esta charla me van a ver usar mucho la línea de comando. Casi que no voy a levantar casi un browser, a lo mejor para visitar alguna página, pero creo que prácticamente todo lo vamos a hacer con la línea de comando y un editor de texto, lo más estoico posible. Y bueno, gracias a la empresa, una de las cosas que da la empresa son cursos de chino, así que estoy aprendiendo chino mandarín. Voy lento pero firme. Ya estoy en lo que se llama acá el nivel 8, estaré por dar el SHK2, que es un examen estándar. Así que me gusta mucho, aparte les recomiendo a todos conocer sobre la historia de China y demás, porque es un tema, por lo menos de acá de Argentina, que no se conoce mucho. Gran parte de la charla está inspirada, bueno, en charlas que a veces doy en mitad, charlas personales. Después alguna vez la di en una charla interna de la empresa, y bueno, ahora gracias a la gente acá de RSK de difusión, tengo la posibilidad de dar este webinar.
Pero hay un leitmotiv, algo, un motivo que me mueve a algunas cosas, que es esta frase de Feynman. Él tiene una frase más conocida, él es físico americano, saltó un poco más a la fama cuando estuvo en análisis de la tragedia del Challenger en el 1986, pero él tiene esta frase casi acerca de su muerte, sobre lo que no podemos crear, no podemos entenderlo. Entonces, yo hace tiempo, cada vez que quiero entender algo, lo quiero codificar. O sea, no quiero nada más que leer código, leer documentación, sino que a veces me gusta experimentar y me gusta codificar, y prácticamente lo que estoy programando todos los días desde hace 15 años. Siempre me pareció interesante este approach de Feynman. Tal vez es una aproximación un poco dura, difícil, pero me parece que al final rinde sus frutos. Entonces lo que hago muchas veces, tanto en RSK como en proyectos personales, es experimentar. Por ejemplo, soy, digamos, alguien que le gusta mucho y creo que tiene su base racional para usarlo, lo que se llama TDD, el flujo de trabajo de desarrollo dirigido por test, aunque yo lo llamaría quizás diseño. Entonces, una de las cosas que me llevó a estudiar sobre Solidity, que es el lenguaje de programación más popular de Smart Contracts, es hacer un compilador. A ver si puedo ir a esa terminal. Ya les digo, les paso mi comando en esta ventana. Entonces vamos a ir a ese repositorio que estaba en el slide, Solcom, lo tienen. Ese es mi repositorio, AJ López en GitHub. Y Solcom lo que tiene es un simple compilador con un package JSON minimalista, donde prácticamente las dependencias son otros proyectos míos y apenas hay alguna otra dependencia. Son todos experimentos. Y bueno, esto me permite hoy, por ejemplo, en Samples, me permite ir acá y ver un programa, no sé, un simple programa de Smart Contract. Vamos a ver qué es esto del Smart Contract, y tomarlo, y a ver si esto anda, counter.sol, y puedo parsearlo, digamos, reconocer los textos, y armar lo que se llama un árbol sintáctico, abstracto. Es lo que se ve más abajo en la pantalla. Ese es el árbol que va formando cada una de las partes del contrato, y separando cada una de las palabras, armando las expresiones y demás. Y bueno, y eso después lo puedo compilar, que es la cosa que vamos a ver hoy. ¿Qué es eso? ¿Por qué Solidity se compila? Pero podría compilar, creo que puedo poner acá counter.sol, y acá vamos a poner empty.sol. Ese empty.sol se compila a bytecodes. Y vamos a ver cómo es eso de los bytecodes, y qué es lo que realmente es lo que al final queda en la blockchain. Después, bueno, como principales recursos para consultar después, si quieren profundizar en estos temas, está el llamado Yellow Paper de Ethereum, porque RSK como nodo y como red se basa en las ideas de Ethereum. Se ha tomado esa decisión para conseguir adoptar de alguna forma el ecosistema de Ethereum de programación. Ustedes no tienen por qué programar en otro lenguaje o usar otras herramientas que las que se usan en Ethereum para trabajar con RSK. Eso fue una decisión, creo, muy acertada, de mantener esa compatibilidad en el tema de la programación hacia la red. Después la red internamente tiene sus cambios, pero no afecta al tema de nuestra programación.
Luego les recomiendo el segundo enlace, que es el enlace del libro de Andreas Antonopoulos sobre Mastering Ethereum. Después hay una presentación sobre lo que vamos a ver hoy, que es la Virtual Machine de Ethereum, que es similar a la que tiene RSK, porque está basada en las mismas ideas. Es una presentación bastante larga, como 100 slides, pero bastante ilustrativa. Y después tengo algunos enlaces así, pero son popurrí, tal vez son a lo mejor demasiados y digamos dispersos, pero tienen ahí aprendido blockchain, aprendido Solidity, Solidity Samples. Especialmente en Solidity Samples hay varios enlaces sobre cómo funciona por dentro Solidity, que es lo que vamos a ver hoy, en gran parte, ¿no? Vamos a ver cómo manejamos la charla, para ir viendo hasta dónde más o menos, en qué punto de detalle llegamos. Pero la idea, ustedes habrán visto ya en otros webinars y en otros recursos de RSK, es que como blockchain basada en una blockchain tipo Ethereum, podemos programar, eso es lo que tiene diferente con respecto a Bitcoin. Nosotros podemos poner lógica de programación dentro de la blockchain. Eso en la jerga se llama smart contract, que lo podemos traducir como contrato inteligente. Los contratos inteligentes se escriben en lenguaje de programación. Hay varios lenguajes de programación, pero de lejos, el más popular, el más usado y demás es Solidity. Hubo otros lenguajes como LLL, Serpent, debe estar todavía ahí algún desarrollo, el lenguaje Viper, impulsado por el propio creador de Ethereum, que es Vitalik Buterin. Bueno, hay muchas ideas digamos, en el ecosistema efervescente de Ethereum, y lo bueno es que todas esas ideas se pueden usar en RSK, porque al final todos estos lenguajes de programación se compilan a algo común, que es la máquina virtual de Ethereum, y en nuestro caso de RSK. Y son, digamos, tienen la misma estructura y hacen lo mismo. O sea que ustedes pueden usar cualquier lenguaje que se invente para Ethereum, ustedes lo pueden usar para programar en RSK. Entonces, si hoy nos vamos a concentrar en el lenguaje Solidity, pues desde lejos el más usado. Un contrato tiene esta estructura que ustedes están viendo en la pantalla. Si ustedes vieron algún lenguaje como Java o C#, es similar, es un lenguaje tipado, donde mayúsculas y minúsculas importan, donde no importa dónde termina la línea, la línea termina generalmente con un punto y coma o agrupado por llave abre y llave cierra. Yo este contrato lo podría haber escrito en una sola línea y sería lo mismo. No importan los cambios de línea ni las indentaciones. Y tiene algo similar a lo que esos lenguajes tipados como Java y C# es una clase. El contrato de alguna forma podemos asimilarlo a una clase. Tiene estado interno y tiene métodos que después todo esto se pone en la blockchain en instancias. No confundir contrato con instancia. Después vamos a hacer algunos ejemplos. El contrato sería como la clase, la descripción de lo que va a hacer. Pero después yo esto lo puedo desplegar adentro de una blockchain en n formas, en n instancias si quiero. Y la cantidad de veces que yo quiera. Bueno, como decía, se crea una o varias veces. Se puede crear desde una transacción, vamos a verlo, se podría crear desde otro contrato. Funciona como una cuenta, como ustedes están habituados a tener una cuenta, con una wallet que tiene una dirección. También, este es un contrato es similar a una cuenta. Vamos a ver que la diferencia que tiene, como dice ahí más abajo, es que tiene código y tiene estado almacenado. Pero si no, es como una cuenta. Y al ser como una cuenta, tiene balance. Puede recibir y transferir fondos, tiene, digamos, puede mandar invocaciones a otros contratos, puede crear otros contratos también. O sea, generalmente lo que nosotros vemos desde la web es mandar una transacción a la red, y la mandamos a una dirección destino. Si la dirección destino es un contrato, vamos a ver que se invoca código del contrato. Y adentro de ese código podríamos estar invocando a otros contratos y más. Es algo muy común, por ejemplo, ahora en el ambiente DeFi. Creo que hubo un webinar el lunes sobre el tema más de negocio, de finanzas descentralizadas, pero
Lo interesante es que los contratos ahora se pueden llamar desde hace tiempo, pero ahora hay muchos más ejemplos de contratos que pueden llamar otros contratos que no tienen por qué ser de la misma empresa o de el mismo proyecto. Lo bueno de los contratos que hoy por hoy en una blockchain como Ethereum o RSK, los contratos son como una especie de Lego. Ustedes pueden armar con los contratos que ya existen, con los contratos que ustedes creen, todo un ecosistema financiero de otro tipo, sin tener que pedir permiso a nadie. Si ustedes quieren aprovechar una aplicación de préstamos de tokens como desplegada en RSK, la pueden aprovechar sin pedir ningún permiso. O sea, simplemente llama ese contrato, lo usan y hasta lo pueden llamar de un contrato de ustedes. Y es muy común a veces armar proyectos nuevos que se apalancan, se apoyan en proyectos ya existentes, y se va formando un ecosistema dinámico. Vamos a ver todo esto, cómo funciona en los casos de uso finales, pero realmente les puedo asegurar que es un ambiente muy dinámico en el tema de ideas, de programación y demás. Yo voy a usar un framework de línea de comando bastante popular, creado por una empresa Consensus, que está fundada por uno de los creadores de Ethereum, Joseph Lubin, no sé cómo se pronunciará. Y bueno, yo lo voy a usar de esta forma, con el manejador de paquetes de Node.js, lo instalé globalmente, pero seguramente a lo mejor es mejor instalarlo por proyecto. A lo mejor un proyecto necesita un tráfico de una versión, un tráfico de otra. Pero yo acá, para simplificar, voy a usar el tráfico global. A ver si lo tengo por acá. Veamos. Bueno, acá debo tener algunos contratos. Perdón, ahí va. Contratos, sí, ahí tengo contratos. Y debo tener Truffle instalado globalmente. Creo que puedo poner Truffle version. Ahí está. Ese es el Truffle que tengo instalado yo para estos demos. Entonces ahora en un rato lo vamos a usar. Vamos a usar el Truffle Develop, vamos a usar otras cosas, pero seguramente visitarán esto, o ya los habrán citado en otros webinars, porque Truffle es una de las herramientas más comunes para programar y demás, y para compilar y testear smart contracts. Bueno, vayamos a los ejemplos. Lo mío no es el PowerPoint, o en este caso la Google Presentation. Lo mío es ir de acá a la línea de código. Bueno, veamos acá en contratos. Perdón, no les dije dónde está esto. Esto está en otro repositorio público mío de experimento, que se llama RSK API, porque tiene una serie de comandos y una librería para usar para llamar al nodo RSK y también a otros nodos, como Ethereum, NH, Get, Parity, simplemente lo hice para aprender cómo se llaman a los nodos, qué es lo que hace falta para llamar a un nodo. Les cuento que por abajo lo que hace es llamar por HTTP o HTTPS a un punto de entrada del nodo, mandando JSON y devolviendo JSON. Es tan simple como eso. Pero a lo mejor ustedes se encontraron ya con algunas librerías más avanzadas, más grandes, como Web3 o ETH.js y demás, que son las que generalmente se usan para las aplicaciones distribuidas, para llamar a uno de afuera. Pero acá, ya saben, a mí me gusta experimentar, así que vamos a usar estos comandos simples. Entonces decía, si ustedes ven ahí los contratos que hay un clásico contrato que todo el mundo muestra, que es una especie de contador. Vamos a ver eso. Lo podría ver, muchas veces uso el Visual Studio Code para ver esto, pero hoy digamos estoy perezoso y vamos a usar un editor de texto. Creo que a lo mejor se ve mejor en la presentación. Bueno, de hace unos años es obligatorio tener
para qué versión de Solidity se va a compilar esto. Entonces hay una declaración al principio, en la primera línea, que se llama pragma, se puede poner desde qué versión hasta qué versión. Yo no estoy usando todavía la 6, que es la última versión de Solidity, así que todavía acá estoy usando alguna que es la 5. ¿Sí? Habíamos visto en nuestro... Perdón. Bueno, tengo que buscar justo donde lo había puesto. Bueno, creo que lo perdí, pero si había visto la versión de Truffle, a ver si lo tengo acá de nuevo. Truffle version. Él viene con un compilador de Solidity, en este caso Solidity 5.16, dice, pero tranquilamente ustedes pueden verificar en un archivo de configuración de Truffle local, por proyecto, pueden verificar este proyecto en particular, lo quiero codificar con tal compilador. Por ejemplo, creo que debo tener, hoy estuve investigando una solución de DeFi que se llama Synthetix, y creo que ellos tienen justamente un archivo de configuración de Truffle que hace ese truco. No nos vamos a detener en todos los detalles, simplemente para que sepan que lo pueden hacer. Hay un archivo de configuración que donde ellos dicen, está bien, pueden usar el Truffle último, pero yo les digo que para compilar esto que tengo ahí en Synthetix, lo tienen que usar con esta versión. Así que tranquilamente ustedes pueden instalar un Truffle más avanzado y el compilador ponerlo por proyecto. Pero son detalles que hoy no son, digamos, el centro de la charla. Entonces decía, bien, preguntas hasta ahora. Yo justo no estoy viendo si hay chat o algo, así que cualquier cosa, Villarreal me avisa. Gracias. Bien. Yo te aviso si hay preguntas. Ah, bien, gracias. Porque ahí usted sabe que yo me pierdo con esto de las ventanas y todo eso. Lo mío Sí, no no. importa. Sí, hacen la pregunta si se necesitan bajar a Truffle. Ángel mencionó en un principio que el día de hoy es más una exposición que un workshop hands-on, porque es más introductorio para explicar un poquito más los elementos y los componentes. Vamos a seguir adelante. Gracias, muy buena pregunta. Sí, disculpen, esto va a ser una charla simplemente para aprovechar algunas cosas de tiempo. Tal vez otro momento hacemos no sé cómo traducir, un workshop, pero hoy por hoy va a ser una charla. Bien, entonces este contrato tiene una estructura que por supuesto hay una documentación de Solidity en línea, ustedes pueden buscar Solidity Documentation, y la idea del contrato es que internamente tiene estado, y por ejemplo en este caso tiene el estado que es una variable que sin embargo está pública. Vean que público se pone como después del tipo. ¿Y qué es este tipo UIN? El tipo UIN significa que es un entero sin signo. Es muy común usar enteros sin signo en smart contract, por ejemplo, un saldo de token, un saldo de un balance prácticamente no tiene signo, nunca hay un balance negativo. Así que por eso está bastante usado el UINT como tipo básico. Y después lo podríamos llamar métodos, se declaran con la palabra function. Justo ahí la visibilidad viene hacia el final. Podemos poner el nombre de la función y también el tipo de los argumentos. Entonces acá tengo una función pública que la puede llamar después cualquiera, que incrementa el estado del contador interno, otra que le puedo pasar un valor y lo incrementa el contador por ese valor, y una que hasta podría tirar una excepción, de lo que se llama un revert en Solidity. Bien, entonces esto, ¿cómo lo compilamos con Truffle? Bueno, si yo vuelvo acá, lo único que tengo que hacer es Truffle compile y compila los contratos que tengo en el subdirectorio contracts. Bien, parece que no anduvo todo bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde queda todo esto
dentro de Truffle. Cada compilador lo hace de una forma distinta, pero Truffle, que es el más conocido, lo deja en un directorio build. Incluso yo se los dejé en el repo. Generalmente uno no pone en público el build, que es un directorio de trabajo, pero yo para facilitar a ustedes, para que tengan los contratos compilados, aunque no tengan Truffle o demás, lo tienen acá adentro, si se recuerdan, si toman este repo, lo van a tener esos contratos ya compilados. Ese build tiene un directorio contratos, y ese directorio de contratos tiene, por cada compilado, tiene un JSON. O sea, ahí es un tema que inventó Truffle. Cada compilador esto lo puede hacer a su manera. Pero Truffle lo que hizo es usar un compilador que se llama Sol-C, el compilador de Solidity, y tomó los datos del compilador y guardó más cosas adentro de un JSON. No solamente guardó algo del compilador, sino guardó otras cosas. Entonces vamos a experimentar, por lo menos vamos a ver qué hay ahí adentro de, por ejemplo, el counter JSON que tengo ahí. Bueno, esto empieza a ser un poco más de Solidity por dentro. Si bien esto es Truffle, hay una cosa que ustedes a lo mejor lo vieron en algún otro webinar. Cada contrato expone hacia afuera lo que se llama una ABI, Application Binary Interface. Creo que se dice así en inglés. Lo mío es el chino, no es el inglés exactamente. El ABI es la lista de cosas, de los métodos públicos que yo puedo invocar desde afuera. Por ejemplo, notablemente acá hay algo que se llama counter que puedo invocar de afuera. ¿Y dónde vino ese counter? Y bueno, porque ese counter era la variable pública que tenemos acá. Esa variable pública, cuando la pongo pública, automáticamente va a estar expuesta hacia afuera, pero vamos a ver que como una función, ahora en un rato lo probamos. Después dice, hay otra que se llama increment, y es esta, ¿no? Y dice, hay otra que se llama, a ver, add, y esta add tiene input, y el tipo interno, o el tipo que va a usar es este, uint256. Observen qué curioso, yo acá era uint nada más. Uint en realidad es un alias, pero el nombre real es uint256. 256 refiere a que internamente ocupa 256 bits. Esos 256 bits serían 32 bytes. Es digamos, el tamaño de la palabra del lenguaje de la máquina virtual de Ethereum. No es algo que inventa Solidity, es algo que toda la máquina virtual de Ethereum que está descrita en ese yellow paper que mencioné en otro slide al principio, tiene la orientación de yo sumo, divido, multiplico, hago operaciones sobre 32 bytes. Es el tamaño natural. ¿Y por qué tantos bytes? Porque así permite a la Virtual Machine de RSK y de Ethereum manejar saldos grandes. Recuerden que un RBTC en realidad equivale a la 10 a la 18 Ways, y todavía nos queda lugar para manejar cantidades de RBTC adentro de un balance. Es por eso también que está orientada la máquina virtual a manejar enteros, para no manejar puntos flotantes, porque así en distintas máquinas, distintas implementaciones, las sumas y restas y demás, o las divisiones, no tienen problema de precisión. Está todo orientado a entero. Hay ideas, no sé cómo quedó ahora con Solidity 6, de poner tipos de punto fijo. O sea que volvemos al COBOL que yo veía en mis tarjetas perforadas. Bien, recién ahora me doy cuenta. Es todo un ciclo mi vida. El tema es que todo esto no va a la blockchain. Vamos a probarlo con un... a ver, acá. Acá yo tengo un HAR, también experimental, ni siquiera hay un
copiar del máster actual del sitio de público de GitHub de RSK, sino que está compilado de un branch, ¿cómo se llama? De un branch experimental. ¿Me escuchan? ¿Tuvieron algún problema de red? Bien. Cualquier cosa me avisan, pero creo que está todo bien, ¿no? Sim, tudo bem. Ah, bien, gracias. Porque justo acá me apareció un mensaje de internet inestable. Bien, el tema es que ese hash yo me lo Ángel, quizás compilé. eso es que alguien te mandó un mensaje particular por chat, decís. Pero sí se escucha bien. No, a mí en mi pantalla personal apareció conexión de internet inestable, creo que en el Zoom, es un mensaje de Zoom. Pero si no, está todo bien. Preguntaba por las dudas que se haya perdido algo. No, nosotros no nos apareció nada igualmente, no te preocupes. Bien, gracias. Bueno, entonces este hash yo lo voy a lanzar. Eso sí lo puedo. Vamos a ver si puedo ver, si les puedo mostrar en mi blog. A ver si lo tengo por acá. Este es un blog personal, no es de la empresa, pero uno de los posts que hay. Bueno, estoy empezando a escribir sobre cómo es la implementación de RSK por dentro, pero es esta. Ejecutando un nodo de RSK, y acá explica cómo lanzarlo, cómo tomar el hard, etcétera, qué parámetros mandar y demás. Así que eso seguramente después va a quedar entre los recursos. Bien, entonces yo debo tener acá un comando ya preparado. Voy a mandar este comando, claramente porque tengo algunos experimentos en marcha, pero si no sería mucho más corto el comando normal. Lo voy a mandar en lo que se llama rectest, que es la forma local. Entonces, si volvemos a nuestros comandos, a ver si lo tengo acá, lo que yo puedo hacer, voy a limpiar un poco este directorio. Lo que puedo hacer es lo siguiente, tengo unos comandos acá que le digo, además voy a usar este sitio, este nodo para interactuar. Eso, localhost 4444 es el punto por el que escucha estas llamadas externas el nodo de RSK por lo asumido. Una cosa que puedo hacer ahora es eso me está creando internamente para mí un config.json nada más para ver algunas cosas. Perdón, perdón, me confundí de década, es config.json. Config.sys a 40 años se me cayeron. Bien, sethost es esto. Es un JSON que usa internamente estos comandos para recordar de ahora en más a qué sitio voy. De hecho, debe haber acá también en el post, en el blog, otro post explicando estos comandos. Si tienen interés en programar directamente sobre el nodo con Java y demás, hay un post acá explicando las tecnologías que habría que manejar. Y acá tengo otro post sobre la librería de comandos que estoy usando y cómo se usa el sethost y demás. Bien, volvamos. Tenemos el sethost y puedo hacer ahora, necesito una cuenta, un nombre simbólico. Y justo rectest me da como, no recuerdo si da 11 o 12 cuentas con saldo. Entonces voy a tomar la 0, la primera, y la voy a llamar de ahora en más, la voy a llamar root. Esto es un tema nada más de un mapeo que hago yo acá, para no tener que recordar el nombre de la cuenta. Incluso puedo pedir el balance de root, y tenemos un montón. Ojalá eso fueran dólares, pero no, es solamente waste en mi rectest. Pero bueno, la esperanza nunca se pierde. Lo que puedo hacer ahora con ese root, hay un comando para deployar algo. Vamos a hacer que root deploye
una instancia que se llama counter del contrato counter, que ya sabe dónde ubicarlo, pues está compilado por Truffle. Entonces pasa lo siguiente, pasa que apareció un contrato nuevo, vean que apareció una dirección, y se mandó una transacción. Vamos a ver si puedo ver esa transacción. Acá tengo otro comando para ver una transacción. Y la transacción es esto. Esto es el JSON que me devuelve el nodo de RSK. Me dice, hay una transacción que fue minada en tal bloque, que fue la primera transacción del bloque, fue enviada de esta cuenta que, si yo recuerdo, C22A, es nuestra, perdón, ahí se actualizó, es nuestro root, CD2A, y notablemente lo que pasa en las transacciones de estas de deploy, de despliegue, es que hay un dato más. Acá está yendo el compilado del contrato. No viaja el código Solidity, viaja el compilado de lo que llaman los bytecodes, o los softcodes, de la máquina virtual de Ethereum. Eso, si quieren ustedes observarlo más detenidamente, ¿se acuerdan que había un JSON con counter JSON? Donde estaba el AVI, un poco más abajo, acá está el bytecode. Ese es el bytecode que de alguna forma la transacción mandó y le dijo a la blockchain, mirá, acá hay un contrato nuevo, tiene todo este código y ahora desplegalo y creale una dirección. Nosotros lo que podemos también ver es que puedo pedir, perdón, estoy acá, puedo pedir no solamente la transacción, sino lo que se llama el recibo de la transacción, TXR. El recibo de la transacción me dice qué pasó con esa transacción. Porque una cosa es mandar la transacción y otra ver qué pasó, porque usted puede ser que la transacción se revierta, no tenga gas, etc. Bueno, acá lo que me dice es que la transacción, el estado es 1, cuando da estado 1 se dice salió todo bien, cuando es 0 salió mal, curiosamente es al revés de lo que pasa con los procesos de Linux, Unix y hasta de Windows, pero el 1 está bien y el 0 está mal, digamos. Y acá el recibo me dice, sí, anduvo todo bien, y te creé un contrato en esta dirección. Vean que me dejó un contrato, yo decía que era una cuenta, un contrato, ahí está. Es una cuenta más con cualquier otra. Incluso puedo hacer get balance, creo que esto me anda a ver, de counter 1, porque ahora lo tengo con el nombre simbólico, y me dice que el balance es 0, porque nunca le di nada a ese contrato. Y también notablemente le puedo pedir, dame el código de counter 1. ¡Wow! Y ahí lo que tiene la blockchain es que el counter 1 está desplegado en la dirección 7704 y acá está el código de lo que quedó desplegado. Les comento, no lo vamos a explicar en detalle hoy, que el código que queda desplegado es distinto del código que yo le envié en la transacción. Acá está en el JSON. El código desplegado es el mismo código que había, pero sin la parte de lo que se llama el constructor. El constructor es como en Java o en C#, es el código que se ejecuta al inicio de la instancia. Bueno, lo que queda en la blockchain es el código sin eso. El código del constructor se ejecuta y después se descarta. Así que una cosa es el bytecode que yo mando totalmente a la blockchain, y en la transacción de creación, y otra es el bytecode que queda para después ejecutar. Entonces, después de eso, lo que podemos hacer es venir acá y decir, a ver, yo tenía un método counter. Bueno, eso puedo hacer lo siguiente, puedo llamar a ese método desde una cuenta cualquiera, se me ocurre el root, llamar a la instancia counter 1, y pedirle el counter. Pero vean que lo voy a pedir con paréntesis, porque lo que me expone por afuera es una función de query, de consulta. No me expone la variable directamente, me pone una función que creó ahí solito por haber puesto que la variable sea pública. Y ahí me dice el contador es 0, que es el valor normal de esa celda al principio de la vida. Si yo invoco realmente a código de counter 1, por ejemplo con increment,
y después pido de nuevo el contador, notablemente ahora el contador está en 1. Vean que son 32, seguramente ustedes lo habrán contado simplemente viéndolo, son 32 bytes, son 64 hexa de ese contador. Así funciona internamente los contratos. Están ejecutando código de ese contrato en la máquina virtual y tiene estado interno. No solamente tiene estado interno, sino que si ustedes vieron un programa compilado en Java o vieron algún programa alguna vez compilado, las variables terminan ocupando un lugar en la memoria. Bueno, acá hay una memoria del contrato. Esa memoria se llama el almacenamiento del contrato, el storage, y yo puedo ahora pedirle, mira, dame el storage de counter 1 en la posición 0, que también se lo puedo pedir por JSON RPC. Y me dice, acá está. Acá tenemos nuestra celda con el valor 1. ¿Y hay otras celdas? Sí, pero están todas en 0. O sea, en realidad yo puedo pedir paro de celdas, porque el contrato tiene una especie de cantidad de celdas. Las celdas se pueden direccionar por 32 bytes. La dirección de una celda son 32 bytes. O sea, digamos, acá en Argentina sería un montón de celdas. O una parva de celdas, no sé si se entiende en otros países. Y esa cantidad de celdas es que el valor asumido es 0. No está ocupando lugar en la blockchain, solamente ocupan lugar los valores que no son 0. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, volvamos un poco a la presentación. Bueno, ya vimos que hay tipos. Vamos a pasar rápidamente por los tipos. Vamos a mostrar algún contrato más largo, pero más o menos son los tipos que se usan, como entero, con signo, entero sin signo. Incluso hay entero de menos bits, de menos de 256 bits. Se puede. Cada 8 puede haber uint 8, puede haber int 16, y así. También hay arreglos de longitud fija, incluso bytes. Bytes 1 sería un byte, bytes 20 serían 20 bytes. Son arreglos de longitud fija que internamente Solidity los trata de encajar en las celdas de 32 bytes. Y más o menos los encaja. Pero si no, muchas veces estos valores terminan en una celda de 32 bytes. Los últimos Solidity lo que hacen es tratar de, si hay dos variables que no ocupan 32 bytes, las trata de poner en la misma celda. Eso tiene un pequeño costo de gas, porque hace más operaciones para levantar el dato, pero más o menos se compensa por el menos pago de gas por el almacenamiento. Y también podemos tener arreglos de longitud fija. Cuando tenemos arreglos de longitud fija, como ten inter, que ahí son 10 enteros, lo que hace Solidity, reserva 10 celdas. Así como me reservó una celda para el tema del counter, ahí entero 10 me está reservando 10 celdas. Los strings son un poco más complicados de manejar, porque si bien ese arreglo de string 5 que pongo al final de este slide, tiene 5 elementos, el string puede variar de tamaño a lo largo del tiempo. Entonces ahora vamos a conversar qué pasa con los strings. Pero si no, tenemos arreglos dinámicos, o sea, arreglos que a medida que va pasando la ejecución, primero que los podemos crear por código, no le ponemos el tamaño predeterminado en la declaración de la variable. También podemos, esos arreglos tienen un método push, donde yo puedo agregar cosas al arreglo. Entonces es un arreglo de longitud variable. Entonces, ¿qué celdas del storage reserva? Bueno, eso es ahora, lo vamos a comentar en un rato. Y también maneja estructuras, que esto es bastante usado. Por ejemplo, vayamos a ver ya a esta altura un contrato un poco más, con más carne. Sí, perdón. No, gracias. Fer Rey tiene una pregunta. Fer Rey, ¿quieres hacerla? Pregunta Fer Rey. A ver si funciona ahí, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué impide que estas funciones la llame cualquiera que tiene acceso al address del contrato?
yo ejecuto mi contrato, te tengo deployado en una dirección, y que alguien con conocimiento del ABI o lo que fuera, empieza a llamar mi contrato o empieza a ejecutar cosas que yo no quiero o que necesito protegerlo. Bien, buena pregunta. Estaba preparada esta pregunta, digámoslo, Villarreal. No lo conozco, pero ven, sí, está justo acá, ni que hubiera llegado en el momento. Acá yo voy a mostrar un contrato de otro experimento. En mi GitHub, DeFi-Prot, una especie de DeFi protocol experimental. Entonces, acá van a tener un código un poco más grande, y eso que estaba preguntando es, está bien, el método puede ser público. Vamos a ver algún método. A ver, veamos algún método. Muchos de estos métodos que estoy mostrando así rápidamente deben ser públicos, pero quería buscar uno que fuera público, pero que estuviera controlado el tipo. Por ejemplo, yo no quiero que cualquiera incremente la variable. Bueno, acá en este caso yo tengo una variable interna que se llama controller, que apunta a otro contrato. No importa ahora describir qué hace el otro contrato, pero yo lo puedo cambiar a ese contrato helper. Le puedo decir, mira, ahora usa otro contrato como controller. Entonces, ¿qué impide que cualquiera vaya y cambie esa variable? Es público, pero tiene lo que se llama un modificador. Ese modificador de onlyOwner es código que uno pone, lo tengo por acá, que dice, mira, es una especie como de macro que se expande cuando se compila, que dice, mira, acá pones todos los métodos que tenga onlyOwner, los pones acá donde dice el subrayado, punto y coma. Pero antes, asegúrate que el que mandó la transacción sea el que creó el contrato. Justamente acá en el constructor se pone una variable del contrato, quién lo creó. El message sender es una pseudo variable que me indica quién fue el que mandó la transacción, de creación en este caso. Y acá me está diciendo, mira, cuando llame a un método que tiene el modificador onlyOwner, solamente puede pasar si es el mismo que creó el contrato, si es tu papá, digamos. Y acá también, cuando el controller es una especie de contrato ayudante de este contrato, y puede llamar a algunos métodos de este contrato, pero solamente los puede llamar él. No los puede llamar ni el owner ni cualquier otro. Entonces hay otro modificador acá para eso. Y la lógica acá para controlar quién entra o quién no entra, es la lógica que ustedes quieran poner. Pueden poner, mirá, el 1 de abril puede entrar cualquiera. O sea, pueden hacer la lógica que ustedes quieran adentro del control de acceso a un método público. Espero haber contestado. Genial, perfecto, muchas gracias. Bien, y entonces acá podemos ver algunas otras cosas. Por ejemplo, la estructura. Es muy común usar estructuras porque en este caso que es un sistema de préstamos, de lo que se llama lending and borrow, lend and borrow, eso no es inglés, es English, es Angel English, que es una variante del inglés, pero espero que igual la ubiquen, la puedan entender. Pero mantiene por usuario cuánto pidió prestado y a qué tasa de interés. Es más larga la historia, pero lo podemos explicar así. Y acá hay un tipo que está más adelante en el slide, nos había mostrado, que dice, mira, por dirección de usuario, acá estamos guardando un mapa de cuánto pidió prestado a cada usuario y cuánto de índice de interés. Este mapa lo mantiene en el storage, en la memoria esa de almacenamiento. Ustedes me dirán, pero acá están todas las direcciones. Sí, pero si yo pongo una dirección cualquiera y apunta a una celda, esa celda se acuerdan que está en cero. Entonces, están todas las direcciones, pero diciendo, no pidieron nada. El capital que pidieron es cero y el interés es cero. Ese es el valor asumido. Pero después, por código, se va llenando. Por ejemplo, debo tener acá un método borrow, que dice, el message sender seguramente quiere pedir prestado esta cantidad de tokens. En este caso está manejando tokens internamente.
Y bueno, acá se hace todo el cálculo, se controlan algunos requires, una forma de controlar que una condición se cumple, y si no se cumpla da una especie de excepción y revierte la transacción. Y finalmente se realiza el storage, el almacenamiento de contrato con el nuevo préstamo. La persona puede pedir varios préstamos, etcétera, etcétera. Este es el tipo más parecido, sigue siendo un experimento, pero es parecido a los contratos reales. Volvamos a la presentación. Uy, ¿dónde estoy? Acá. Y esto es lo que quería. El mapeo es bastante usado. Prácticamente en casi cualquier lógica que ustedes quieran manejar de tokens y ese tipo de cosas, prácticamente en algún momento van a tener que, de alguna forma, esto lo que trata de hacer es, en este caso particular de este cuadro de la presentación, es que trata de alguna forma de replicar los balances de Ethereum. En vez de tener los balances de Ethereum, acá tenemos los balances, por ejemplo, de un token, o los balances de lo que pidió prestado, o lo que sea. Es bastante usado el tema este del mapeo. Y bueno, habíamos comentado ya el tema de los modificadores. Y también está que los contratos heredan otros contratos. Es bastante común eso. Incluso hay librerías de contratos, ustedes se van a encontrar en algún momento con librerías como OpenZeppelin, que es compatible con RSK, donde ya ustedes tienen armado un contrato de token, y lo único que tienen que hacer es crear este contrato, como en este caso, en este cuadro, Utility Token, que hereda de RC20. Vean que hay herencia múltiple. Uy, vuelvo al C++ de mis años 80. Pues todo vuelve. Bueno, y bueno, estuvimos comentando que muchos métodos son públicos, pero hay otras visibilidades. Les dejo ahí el enlace a dónde están las otras visibilidades, por qué hay diferencias, porque a lo mejor la documentación está un poco, bueno, creo que ahora mejoró la documentación, pero está un poco confusa, porque, por ejemplo, public se puede aplicar a funciones y también se puede aplicar a variables. Las demás, bueno, si no se pone public en una variable, es automáticamente privada. Sin embargo, Solidity desde hace tiempo, cuando uno compila, le da un warning en su tiempo, una advertencia, y yo creo que ya ahora a esta altura da un error, si no pongo la visibilidad del contrato. Si no la pongo explícitamente, perdón, la visibilidad del método. Si no pongo explícitamente la visibilidad del método, me da ya directamente una excepción. ¿Y por qué ahora es obligatoria y antes no? Y no sé, se escapó y pusieron que todos los métodos sin poner visibilidad fueran públicos. Eso provocó un gran hack en ya no me acuerdo, soy ya tan viejo, que fue la de la wallet de Parity. En la wallet de Parity había un método para cambiar el owner, como el owner que nosotros vimos recién, había como un método de cambiar quién era el super administrador del contrato, cambiarle la dirección. En realidad eran varias direcciones que se podían cambiar. Ese método no le habían puesto ninguna visibilidad. Entonces ese método era público y lo podía llamar cualquiera. Atención con esas cosas. Ahora ya no les va a pasar eso, porque les va a avisar Solidity que tienen que poner explícitamente algo. Pero el que había creado Parity y esa wallet era uno de los creadores de Ethereum, no era cualquier programador. Y se les escapó durante meses. Estuvo como 5 meses publicado y desplegado el contrato con ese método público que cualquiera podía cambiar el administrador del contrato y sacar todos los fondos. Después hay un commit en el repositorio GitHub, que es un commit que lo único que hace es agregar una palabra, private. Le agregaron la palabra privado al método y santo remedio. Pero antes era asumido público. Bueno, eso ya pasó. Pero a lo que voy con esto es que no es solamente programar, es prácticamente algo, si ustedes van a poner algo en producción, en algún momento van a tener que pasar por la auditoría. No confíen solamente en sus habilidades de programación. Tienen que pasar por una auditoría externa que les va a revisar el código, y hay empresas de auditoría externa especializadas en el tema de smart contract. Bien. Internamente la máquina virtual, sí, perdón.
Aquí había una pregunta de Patricia Carrillo. Dice, ¿qué es mapping? Y me refiero a qué hace. Ah, perdón, ¿qué? No escuché bien. De nuevo, Patricia Carrillo pregunta, ¿qué es mapping y qué hace? Si lo puedes repetir de Bien. nuevo, explicar de nuevo, Sí. por favor. Gracias. Sí, bárbaro. Mapping lo que hace es como un arreglo asociativo. En vez de acceder al arreglo por número, decir voy a un vector y voy al elemento 0 del vector, o al elemento 1, al elemento 2, acá es como un arreglo asociativo. Le doy una dirección en algún momento y me devuelve el dato asociado. Para los que vieron Java o C#, es como los maps de Java. Para los que vieron JavaScript sería como una especie de JSON por nombre en este caso. O sea, es un objeto que se accede a las cosas por nombre más que por un vector que se accede a las cosas por número de posición. No sé si fue muy claro, pero va a encontrar ejemplos de esto en otros lenguajes de programación y acá prácticamente es muy usado para eso. Para mapear cosas, no solamente address, puedo mapear de string a booleano, de address a una estructura, etc. Espero que se hayan aclarado un poco. Bien, ya vamos redondeando. Lo que quería mostrar entonces de alguna forma es que todo esto solamente todo lo que programamos en Solidity termina acá, en una máquina virtual con bytecodes. La máquina virtual está implementada en RSK y bueno, está implementada en los distintos nodos de Ethereum también. Y la idea es que mientras se ejecuta el contrato, internamente mantiene una pila de variables, de valores, y también una memoria transitoria. Pero también cuando ustedes incrementan el counter, lo que hace el contrato internamente, incrementa la posición 0 del storage de almacenamiento del contrato counter. Nosotros lo vimos. La variable esa interna quedaba en la celda 0. Y ese estado del mundo es lo que perdura de bloque a bloque. Ese estado del mundo, cada operación de la máquina virtual cuesta gas. Pero leer el estado del mundo, una celda, y grabar el estado del mundo en una celda, es una de las operaciones que más gas cuesta. No tengo acá el número, pero muchas otras operaciones como poner algo en el stack, o sumar cosas en el stack, o guardar algo en la memoria transitoria de la máquina virtual, o tomarlo de la máquina virtual, es más barato. El tema es el estado del mundo. Ahí puse un rectángulo que es PC de Program Counter. Dice en qué bytecode está la máquina. Y lo que hace la máquina virtual es simplemente, dado el estado que hay antes de la transacción, y dado datos que yo le mando al contrato, saca el código del contrato de la blockchain, le pasa los datos al contrato, que yo le paso los datos, le pongo en la transacción, el input data, hace todo lo que tiene que hacer y probablemente modifique el storage o balance de cuentas o demás del estado del mundo. Y bueno, hoy vimos ya que el estado interno del contrato termina siendo por dirección un valor de 32 bytes, otra dirección, otro valor de 32 bytes y así. Bien, vayamos a algo bastante nerd. ¿Cómo es por dentro ese código que nosotros de alguna forma desplegamos? A ver, vamos a ver si me ubico entre todas las terminales que tengo. Este es el creador de Solidity, esta es la máquina virtual. Acá está. En este repositorio, de nuevo experimentando, hice un decompilador de código binario. Quisiera que llegue a ser decompilador a Solidity, pero es bastante desafiante ese tema. Por ahora decompila binario. Yo voy a tener ya acá, a ver, algunos contratos, y los debo tener compilados, y está el counter. Hay un counter acá también similar al otro. Entonces, debo tener, a ver, vamos a hacer, era git de compile,
counter. Opa, no X, no. Ahí está. Wow, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver si lo podemos poner en una... Lo podemos redireccionar a un archivo. Vamos a poner counter ASM. Y me vuelvo a sentir como cuando programaba en Assembler en las IBM Mainframe. Vean, este es el código del constructor. Estas son todas las cosas que está haciendo, y una de las cosas que está haciendo, curiosamente, ustedes vieron que yo le puedo mandar valor a una transferencia a un contrato. Bueno, si yo no le puse nada, el contrato no acepta que le mande valor. Este call value lo que hace es conseguir el valor que yo le mandé en el constructor, lo compara por 0, y si está todo, es igual a 0, va a esta level 1. Y si no, termina dando error. O sea, retiene código al principio controlando cosas que nosotros no pusimos ese código. Es un código asumido por la semántica que tiene Solidity, es decir, no acepto valor en el constructor, a no ser que yo ponga una palabra clave que es behavior. No sé cómo se dice en inglés eso, seguramente Villarreal me va a ayudar después. Y después acá está todo lo que hace, y una de las cosas que hace es copio el código de todo el resto del contrato y descarta este, y termina la ejecución del constructor, porque no hace mucho más que eso nuestro constructor de contrato. Y este es el contrato, perdón, que queda desplegado en la blockchain. ¿Se acuerdan que había código de Baiko que quedaba desplegado? ¿Y qué hace este contrato que queda en la blockchain? Bueno, otra cosa que hace es decir, controla, bueno, acá lo controla bastante rápido, lo controla en el call value, vuelve a controlar si es 0 o no, y da revert si es 0. Y después lo que hace es una cosa rara. Dice, consigue los datos que le mandamos en la transacción. Porque yo algo les dije que yo, después cuando hago el inbound del increment, de alguna forma se arma una transacción. Por ejemplo, yo debo tener por acá todavía eso. Veamos, acá está. Si yo hago un invoke a increment, tengo esta transacción, la voy a copiar, voy a hacer un node de getX de esa transacción, y vean que me mandó un input. ¿Por qué me mandó un input? Si acá no le estoy pasando ningún parámetro a increment. Por una gran razón. Esos 4 bytes que está mandando ahí identifican a qué método tengo que llamar internamente. Lo que hace internamente Solidity, esto es un invento de Solidity y prácticamente todos los demás lo adaptaron, no es algo de la máquina virtual, simplemente de Solidity, pero prácticamente todo el mundo lo hace así, todos los otros lenguajes también lo hacen así. Dice, mira, si compara lo que le mandaron en el input por este valor, en este caso 1003 E2. Si es igual, va al código de ese método, que está acá en la level 4. Después, si no, compara por 61 BC 22 1A. Y si es igual, va al código que está en level 7. Y después compara por A9 CC 4718. Y después va, si es igual, va a la level 9. Y si no, después compara por nuestro viejo conocido, D0 B9D E08A. Y si va ahí, va al level 11, que ahí en el level 11 debe estar el código compilado del increment. O sea, hace un mapeo por los 4 bytes. Esos 4 bytes los saca, yo debo tener acá un comando auxiliar, encode la función. Tengo acá un comando de línea que armé también como experimento para ver si coincidía con lo que hace Solidity, que le digo, le pongo la firma del método y me devuelve cómo queda encodiado en 4 bytes. ¿Qué hace? Hace el hash de ese string, increment, paréntesis, y se queda con los primeros 4 bytes. Esos 4 bytes que son el hash de la firma del método, de la función, es lo que internamente Solidity usa en un gran if que pone al principio para saber a qué método me quieren llamar. Por ejemplo, el add
que teníamos, que recibía un Windows 56, se codifica a 1.0, no sé si lo ven ahí, a 1.0.3E2, E2 de 2, que es justamente lo que tenemos por acá. Teníamos nuestro, ya saben todos ustedes que ese método, en todos los, perdón, ¿dónde estaba? 10.03, acá está. 10.03 E2 de 2. Todos saben, cuando vean ese push 4 en cualquier código, ya van a saber que es un add de Windows 56. Yo espero que lo sepan todos para el próximo webinar. Ah, broma, broma. Y por ejemplo, el counter es esto, el 61BC221A. Vean que es una función que creó Solidity. Yo no le puse una función counter. Y está como 61BC221A. Y entonces acá debe estar, ahí está. 61BC221A. Eso es todo lo que hace. Por ejemplo, esta va a la label 7. Vamos a ver la label 7, perdón. Label 7. Vean que hace su vueltita igual el compilador, termina yendo a la label 14, y bueno, tengo que buscar ahora la label 14, pero acá en la label 14 ponen la pila el valor 0 y hace un sload. O sea, en la pila pone la dirección de la celda que quiere consultar, el sload lo carga del storage, de ahí viene la S, y después sigue su camino para retornarlo hacia afuera. Bien, bueno, vamos cerrando. Espero no haberlos aburrido mucho. Acá está todo el tema de compilando el punto de entrada. Hay algunas cosas más que comenté a lo largo, tipo cómo se almacenan los tipos simples. Por ejemplo, los longitud fija se almacenan, tres números se almacenan como 3 celdas. Se complica un poco cuando tienen algo variable, porque entonces en el slot que le corresponde a esa variable text, en este caso que es un arreglo de enteros sin signo, ahí está el tamaño del arreglo, no está el arreglo. Cada elemento del arreglo va quedando esparcido por toda la memoria, haciendo un hash, que se llama el KECAL 256, por la curva elíptica que se usa para calcular ese hash. Ese hash lo hace por posición. Hashea el slot n concatenado con 0 para conseguir el lugar donde está el valor 0. Concatena el n con el 1 y consigue el hash para conseguir dónde está el valor 1. O sea, queda todo esparcido. Queda esparcido por toda la memoria este arreglo. Pero sin embargo, el único tema que cuesta es calcular los hashes. Los hashes cada vez, o sea que se calcula, cada vez que ustedes acceden a un arreglo o a un mapping y demás, muchas veces se calcula un hash y eso tiene su costo, pero es una operación barata. Pero así funciona y así está determinado en la máquina virtual y así lo hizo Solidity. Bueno, hay algunos elementos más de todo este almacenamiento, lo pasamos ahí rápidamente y más o menos llegamos así al final. ¿Preguntas? Muchas gracias, Ángel. Fue un extraordinario ángulo, un diferente punto de vista de aprender sobre Solidity. Esperamos un par de segundos a que se animen a hacer preguntas. Y si no, empezamos a despedirnos. Si tienen preguntas, háganlas sin pena. Vamos a tratar de responder todas las preguntas. Si no las podemos responder, les podemos enviar una respuesta personalizada a su email. Y vamos a tener el siguiente lunes webinar y el siguiente jueves de nuevo al mismo horario en español, para que vayan apartando su horario. Yo tengo una pregunta. Claro, adelante, por favor. Bueno, mi pregunta es que yo nunca he trabajado Solidity en local. Mi pregunta es si tiene problemas, al igual que en los testnet, sobre las versiones de los compiladores. O sea, ¿tiene ese mismo problema o acá sí puedes manejar un poco más de versiones? No, son las mismas versiones soportadas que en testnet. Lo que yo uso local es por velocidad, porque generalmente uno cuando hace una hackathon o desarrolla, sí, lo usa localmente y solamente después va y lo deploya en testnet. RSK en general respeta los bytecode que aparecen,
No recuerdo ahora, pero bueno, en la última versión se agregó un self-balance, pero no me acuerdo ahora si está publicado o no, pero es un nuevo bytecode, y en su tiempo, hace unos meses, se agregó el Create 2, y así. Sin embargo, debe haber alguna cosa nueva que ahora no tengo en mente, que podrían llegar a tener problemas ahora, pero que después se cubren cuando las nuevas releases, con el Solidity 6, pero no estoy realmente al tanto ahora de la situación. Gracias. Muchas gracias a ti por tu pregunta. Excelente pregunta. Muchas veces cuando empezamos a aprender Solidity, no sabemos qué versión de compilador debemos de tener, pero siempre debemos de usar la misma. Un ejemplo que yo les doy a veces es que imagínense que ponemos a hablar a un argentino y a un mexicano y a un colombiano. Las palabras pueden ser diferentes, aunque hablamos el mismo idioma, pueden tener significados diferentes. Entonces debemos de ver que tengan la misma versión. Eso fue una excelente pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, si no, tiene ahí el email para preguntar a developers, y también hay un canal de Gitter, que yo acá no lo tengo, pero está en el repositorio de GitHub del proyecto RSKJ. Sí, si van a la página de rsk.co, ahí dice chat y manda directamente al Gitter. Y para la parte de developers, pueden ir a rsk.co y también decirles que estamos contratando y pueden mandar su currículum a talent@ioblabs.com. Se los dejo en el chat también. Y también en el futuro vamos a tener todo esto en nuestro sitio web para que ustedes puedan dar las presentaciones en sus escuelas, con su familia, con quien deseen. Como se los repito, todos nuestros proyectos son open source y abiertos para todo el mundo. Y pues muchísimas gracias, Ángel, por todo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Los esperamos el siguiente lunes a la misma hora y el siguiente jueves también. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos mucha salud en estos momentos. Hasta luego. Perdón. Falta este cuadro. ¿Podrías comentar, Villarreal? Sí, por supuesto. IOV Labs es una organización y trabajamos de manera distribuida y remota y contratamos independientemente de donde vivan. Y bueno, pueden enviar su currículum a talent@iovlabs.org o también pueden checar las vacantes. Si no hubiera una vacante, igual pueden escribirnos y pueden involucrarse también si tienen proyectos que quieran hacer, recordando lo que ya mencionó Ángel en su presentación, que todo lo que puedan hacer en Solidity o Ethereum lo pueden hacer en RSK. Y bueno, con esto nos despedimos. Le agradecemos a Ángel López esta presentación. Vamos a tener a Ángel con más presentaciones y también a otros integrantes de nuestro equipo. Y bueno, muchísimas gracias a todos y con esto nos despedimos. Que tengan buena tarde y buenas noches. Gracias a todos, gracias.